En el marco del segundo ciclo de conferencias magistrales Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México Primavera 2016, que lleva a cabo el Instituto Electoral del Estado de México, les damos la bienvenida a esta novena y penúltima sesión de este ciclo, con la conferencia Balance de las elecciones y la administración electoral en el Estado de México. Este día, para presidir este evento, nos acompaña el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. La maestra Natalia Pérez Hernández, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Buenos días. Y el doctor Jorge Galileo Castillo Vaquera. En este evento nos honra con su presencia el consejero electoral, el licenciado Miguel Ángel García Hernández. Le damos la bienvenida a los directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales, alumnos de diferentes instituciones educativas y público interesado que hoy nos acompaña. Agradecemos también a quienes siguen el desarrollo de este ciclo de conferencias a través de los medios electrónicos de la página de internet www.im.org.mx. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Natalia Pérez Hernández. Adelante. Gracias. Por favor. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y, pues, sobre todo, agradecer su presencia, la presencia del doctor Jorge Galileo, que en algún momento fue compañero de nosotros de aquí, del Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, de verdad, aprecio muchísimo el que haya aceptado esta invitación. Gracias, un placer. Gracias. A mí me toca la presentación del doctor Jorge Galileo Castillo Vaquera, así que brevemente les contaré un poco acerca de su trayectoria profesional. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona París III, Francia, y en cotutela internacional con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por la misma universidad y licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son sistemas electorales comparados, nuevas formas de participación ciudadana, cambio institucional, gobernanza electoral y democracia. Él ha escrito en coautoría algunos libros y entre ellos destacan Participación Política, Administración y Justicia Electoral en el Estado de México, un acercamiento a los procesos electorales 2006-2009, Gobernanza Electoral y judicialización de la política Estados Unidos 2000 y de México 2006. Algunos de los artículos que ha publicado son Participación electoral femenina en contextos de usos y costumbres, el caso de Eufrosina Cruz, en coautoría con Mauricio Ibarra, Consideraciones en torno a los partidos políticos en México, sus procesos internos de selección de 2011 en el Estado de México, Radiografía sociopolítica del Estado de México para un análisis electoral en perspectiva histórica 2993-2011, Reflexiones en torno a la jornada electoral del 5 de julio de 2009 en el Estado de México y el papel de la administración electoral en Estados Unidos 2000 y México 2006, una mirada comparada. Como podemos apreciar, tiene un currículum extenso pese a su juventud y el día de hoy nos va a impartir el tema Balance de las elecciones y la administración electoral en el Estado de México en el marco de este ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, Nati. Bueno, muy buenos días a todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero honor, en principio, haber recibido la invitación del Instituto Electoral del Estado de México, donde en verdad me siento en casa. Tengo muy gratos recuerdos
desde trabajo o haber trabajado dentro y fuera del instituto, en principio como investigador, digamos, trabajando fuera, haciendo investigaciones conjuntamente con el instituto, habiendo publicado algunos textos aquí también, y después haber tenido la posibilidad efectivamente de colaborar, de haber hecho pues, grandes amistades también aquí. Entonces, verdaderamente es un honor estar aquí con todos ustedes. Saludo muy afectuosamente a la consejera Natalia Pérez Hernández, a quien me da mucho gusto volver a saludar y a encontrar, al doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la comisión, a mi amigo también Miguel Ángel García, consejero electoral, y desde luego saludo al doctor Igor Vivero Ávila, quien es el director del Centro de Formación, a sus colaboradores que me hicieron pues también el honor de invitarme. Yo quisiera, y desde luego a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos, yo espero justamente que el tema les resulte interesante. Creo que tenemos un contexto pues favorable, también habiendo pasado un fin de semana electoral, un domingo electoral, en donde hay muchas reflexiones. Yo, en términos, digamos, de investigación, me he dedicado a hacer estudios comparados desde la tesis doctoral. Efectivamente, estudié México y Estados Unidos desde una perspectiva de gobernanza electoral, pero el objetivo de esta ponencia en realidad es hacer pues una comparación histórica de algunos resultados del comportamiento electoral en el Estado de México. A mí me parece que es muy interesante también el análisis subnacional para todos los chicos, chicas que están estudiando pues, ciencias políticas, derecho y otras carreras de ciencias sociales o economía. Creo que es muy interesante poner en perspectiva justamente que en los estudios comparados se parte de contextos nacionales, subnacionales, también se pueden estudiar países entre sí, y bueno, pues aquí lo que yo he elegido para empezar esta charla pues es hacer un análisis histórico de las elecciones en el Estado de México. Voy a hacer en términos generales una revisión global, como suele decirse vulgarmente, a vuelo de pájaro, porque no hay demasiado tiempo para entrar en profundidades, pero podemos, como hay dos partes de esta reflexión, una es el tema de los resultados electorales y el otro la relación de las autoridades electorales o de la administración electoral. Creo que ahí puede haber espacio también para hablar de algunos conceptos teóricos, de hacer algunas aproximaciones un poco más teóricas, pues simplemente para que también lo tengan ustedes como parte del contexto. Y yo decidí iniciar con algunos datos que me parecen muy interesantes. Voy a empezar, debo advertirlo, por la parte de las elecciones y terminaré con el análisis de la administración electoral o el rol de las autoridades electorales. En el Estado de México, bueno, pues ya ven en la gráfica, entre 1990 y 2015 tenemos un aumento poblacional de más de 5 millones de habitantes. Si ustedes hacen una comparación a nivel país, el Estado de México es la entidad con mayor crecimiento en números absolutos, no porcentuales, de población. Es muy importante la precisión porque, como sabrán, los porcentajes en el Estado de México, bueno, pues van en relación a su población, pero los estados que mayor crecimiento proporcionalmente han tenido en todo el país son Quintana Roo y Baja California, un poco por los polos de desarrollo turístico en donde ha llegado mucha gente. En el Estado de México las razones por las que migra la gente son distintas. También tienen que ver con cuestiones laborales, pero no relacionadas con el turismo, sino más con un crecimiento y un ensanchamiento, por un lado, de la industria, los servicios y también, desde luego, la parte gubernamental. También tenemos, bueno, tres principales fuerzas políticas, sin que
digamos, obviando el rol, por supuesto, de fuerzas emergentes que existen también y tienen presencia en el Estado de México. Tenemos a continuación, yo quise poner estos mapas para arrancar la presentación. A manera de corolario, presento estos mapas comparados de las elecciones 2000, 2003. En realidad mi análisis se va a basar mucho más de 2006 en adelante, pero creo que es importante presentar estas comparaciones de resultados municipales, luego resultados distritales, por dos razones que quiero dejar en la mesa. Para empezar, es muy importante tener en cuenta que hay dos fenómenos en todo tipo de elección local. Cuando se realizan elecciones, digamos, coincidentes con la federación, es decir, cuando hay elecciones de diputados federales, senadores, presidente de la República, por un lado, y por el otro cuando se hacen elecciones locales, es decir, presidentes municipales, diputados locales, etcétera. En términos generales, y por eso es importante también el dato poblacional en el Estado de México y desde luego los elementos de análisis que implica la migración al Estado de México, es importante tomar en consideración que en los contextos donde hay, en los contextos electorales donde coinciden elecciones federales con elecciones locales, aumenta la participación, suele aumentar la participación ciudadana, a diferencia de los contextos locales. Cuando hay elecciones para gobernador, desde luego, aumenta el interés de los ciudadanos por votar, pero hay en términos generales una relación de mayor participación en elecciones, digamos, cuando hay elecciones federales. Ahora, desde luego, ha cambiado desde la reforma electoral más reciente, ha cambiado esta idea de la administración electoral federal, porque en realidad ya hablamos de una administración nacional de las elecciones, ¿no? Aunque, bueno, por supuesto que esto está todavía en un proceso verdaderamente de aclimatación, todavía de reglas, y de designación de atribuciones todavía en las autoridades electorales. Pero bueno, aquí quiero llamar su atención sobre, si ustedes observan las diferentes manchas que son las representaciones de los partidos políticos, en el Estado de México, en las elecciones hemos tenido, en los comicios más recientes, sobre todo en las elecciones que están más cerca de procesos electorales nacionales, es decir, de presidente de la República, hemos tenido una influencia muy importante de actores nacionales. En el año 2000, por ejemplo, la figura de Vicente Fox fue muy importante y eso se tradujo en un crecimiento histórico de la representación del Partido de Acción Nacional, por ejemplo, en el Valle de México, lo que se conoce como el Corredor Azul, que son todos estos, no sé, ¿hay apuntador aquí? Sí, todos estos municipios que colindan con la Ciudad de México, pues tenían un comportamiento, históricamente habían votado por el PRI, hasta ese momento se vota masivamente por Acción Nacional, y también pueden apreciar algunos enclaves donde el PRD empieza a ganar espacios. Se repite la imagen en esta parte en las elecciones federales, en las elecciones distritales para diputados, pero la representación, por ejemplo, que alcanza el PRD a nivel de diputados es un poco menor que los municipios que gobierna en el año 2000. Para el año 2003 hay una distribución aún mayor de municipios que votan por Acción Nacional. Esto es una confirmación, digamos, de la consolidación finalmente de una imagen de partido desde la Presidencia de la República que me parece se ve traducida. Puede parecer muy simplista lo que estoy diciendo por temas de tiempo. Hay elementos que permiten incluso cuantitativamente mostrar esto que les estoy explicando. Luego vamos a pasar a las elecciones de 2006, que me parecen, bueno, aquí tienen los números absolutos y acá tienen una representación en un mapa.
en donde ven mucho mayor colorido en el mapa, y a mayor colorido, mayor pluralidad en la representación de los partidos. 2006 es uno de los años paradigmáticos en las elecciones del Estado de México, porque, digamos, no había habido en la historia del Estado de México tanta dispersión electoral, tanta representación distinta y tantos partidos representados o haciéndose cargo de gobiernos municipales digamos, en el Estado de México. Y esto es sumamente interesante. Si ustedes ponen los mapas de manera conjunta, van a ver cómo se empieza a modificar desde luego la tendencia de los colores. Y aquí, por ejemplo, no debo dejar pasar la influencia tan importante de un actor nacional también, que en ese momento tenía gran relevancia, que fue, bueno, es Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos también que esta proximidad que tiene el Estado de México con la Ciudad de México, con el entonces Distrito Federal, tiene también una influencia fundamental, particularmente en los municipios, perdónenme, del oriente, que es toda esta parte, y del Valle de México, que es esto. En estos municipios está también, vale la pena hacer esa reflexión, la mayor concentración poblacional del Estado de México. En esa zona hay prácticamente 10 millones de habitantes. Entonces, para que ustedes también dimensionen la importancia de gobernar esos municipios. Y son efectivamente en donde más se nota la influencia, desde luego, de los fenómenos nacionales. Analizando después los procesos electorales de 2009, vemos cómo ya se empiezan a colocar también en la palestra otro tipo de actores. El PRI vuelve a retomar el liderazgo, digamos, las ventajas electorales, y desde luego también empieza a tener mucha influencia la figura local del ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se nota pues, de manera muy clara también en cómo se va comportando digamos, el electorado en estas elecciones. Si ven, en 2009 el Estado de México vuelve a pintarse, bueno, ahora está en verde, pero el verde, digamos, implica la representación o los municipios gobernados por el PRI en coaliciones, y verdaderamente pues ahí tenemos esto, digamos, la traducción de esto que les digo, toda una pérdida de lo que en su momento fue el Corredor Azul, y también de lo que en 2006 estaba gobernado por el PRD, cómo el PRI recupera varios ayuntamientos. Hay muchas explicaciones, desde luego, desde una perspectiva teórica, para explicar cómo se dan las alternancias, cómo se dan los diferentes cambios, también para explicar cómo se estructura el comportamiento electoral. Sabemos que hay también municipios que tienen comportamiento mucho más hegemónico, es decir, donde una sola fuerza política tiene la representación controlada pues prácticamente en automático, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ustedes tengan esa parte en cuenta. Después vienen los comicios de 2012, se sigue refrendando este crecimiento del PRI, sin que se pierda desde luego la representación que tradicionalmente habían tenido tanto Acción Nacional con sus diferentes coaliciones, el PRD con sus diferentes coaliciones, incluso el PRI y sus coaliciones. Y después vienen los resultados de 2015, que son las elecciones más recientes. Aquí vemos una ligera caída de los municipios que gobierna el PRI y un aumento de municipios gobernados por Acción Nacional solo o en coaliciones, y un comportamiento pues, prácticamente estable también en los municipios que gobierna el PRD en el Estado de México. Esta tabla les va a resultar mucho más ejemplificadora,
Y aquí vemos cómo desde una perspectiva comparada van aumentando, o bueno, cómo se va manifestando el comportamiento electoral. El análisis que hacíamos de las elecciones de 2006, donde verdaderamente tenemos un alto nivel de competitividad electoral, que esto es un tema no menor, porque también sabemos, y lo saben sobre todo las autoridades electorales, que a mayor competitividad, también mayor conflictividad en los procesos electorales. Mientras más cerrado sea un proceso electoral, y ahí están como muestra las elecciones presidenciales del año 2006 en México, mientras más estrechos sean los resultados que dividen o que diferencian al primer lugar del segundo, hay una mayor conflictividad en la arena electoral. Y esto desde luego se traduce pues, en una vulnerabilidad para las instituciones y para las autoridades electorales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque finalmente en elecciones o en contextos electorales en donde las diferencias son muy amplias, pues por muy álgido que sea el comportamiento o por muy contestatario que sea el comportamiento de los segundos lugares, es muy difícil que en cualquier impugnación o en cualquier proceso de contestación de una elección se logre modificar los resultados, caso contrario en una elección con resultados estrechos. Entonces, simplemente ustedes pueden ver cómo en 2006 baja históricamente la representación de municipios gobernados por el PRI con sus aliados, aumenta también de manera histórica la representación o los gobiernos de municipios encabezados por el PRD con sus aliados, baja, también tiene un crecimiento Acción Nacional en realidad en los municipios gobernados, y vemos el comportamiento de las fuerzas emergentes que también empiezan a ganar un poco más de terreno, pero sobre todo hacia nuevas, digamos hacia tiempos más recientes, ¿no? Sobre todo en las elecciones de 2012 y las elecciones de 2015, como pueden ver en la última, digamos en el último gráfico, en la línea morada, ¿no? Enseguida, no me voy a detener mucho aquí, solamente quiero dejarles la imagen de cómo también es importante tener en consideración que cuando se estructuran los municipios también tienen dentro de los cabildos figuras de representación proporcional. Y ahí también existen equilibrios como en el Congreso, digamos a semejanza de los congresos, donde hay una convergencia de fuerzas políticas, lo cual, bueno, pues es parte de todo el marco o el entramado plural que plantean las elecciones, por un lado, y por el otro, cómo se traducen los votos o las elecciones, digamos, los resultados electorales en escaños y en posiciones políticas digamos, de elección popular, ¿no? Tenemos acá 2012, insisto, no me voy a detener tanto, les puedo compartir por supuesto la presentación para pasar también al análisis de las autoridades electorales. Simplemente, bueno, pues aquí tenemos la cantidad de municipios gobernados, donde dice el partido ganador es digamos, el origen del presidente municipal, y donde dice partido con mayor número de regidores, ahí están viendo los partidos que dentro del cabildo pues, tienen un mayor peso específico, una mayor fuerza en la toma de decisiones de los ayuntamientos. Enseguida paso al análisis de la legislatura, cómo se compone el Congreso. Al principio les mostraba en los mapas comparados cómo se comportaba la legislatura en el año 2000 y 2003, con una dominación clara del Partido Revolucionario Institucional, que no necesariamente se veía a nivel municipal, pero sí era clara a nivel de la representación parlamentaria en el Estado de México. Aquí tienen algunos análisis, ¿no? En 2006, entre 2006 y 2009, como lo mencionábamos hace un momento, digamos, es una elección histórica para la oposición
al PRI en el Estado de México, y es la última vez en las elecciones recientes que una fuerza política distinta al PRI ha sido la responsable de llevar la Junta de Coordinación Política del Congreso, ¿no? Acá tiene 21 diputados el PRI en ese momento, 20 el PAN, 20 el PRD y 14 diputados eran de las fuerzas emergentes o de las coaliciones. Tenemos acá la representación gráfica de las elecciones de 2006 en esta parte del mapa. Aquí vemos cómo justamente toda la parte del oriente del Estado de México pues tiene un claro dominio del Partido de la Revolución Democrática. Insisto, en ese momento, por ejemplo, se hablaba de que el PRD en 2006 gobernaba por lo menos a 9 millones de habitantes del Estado de México. Para darles un dato que se represente en su mente, simplemente con tener el control de estos municipios, ¿no? Que, insisto, es donde está la mayor concentración poblacional, pero también donde se presentan diferentes fenómenos que son muy interesantes para alguien que estudia comportamiento electoral, porque tenemos una dinámica poblacional bastante desapegada de lo que contrariamente se llama arraigos locales, que por ejemplo tenemos arraigos locales muy claros en el sur del Estado de México, gente que es oriunda de esos municipios y que no tiene mayor tránsito en sus vidas, o sea que nacen, crecen, se reproducen y mueren en sus municipios, y en cambio en esta zona tenemos una gran movilidad de población, ya sea población que sale, emigración, o población que viene, inmigración de otros estados, y eso tiene por supuesto un impacto importante en el comportamiento electoral. ¿Por qué? Porque el comportamiento electoral también está relacionado íntimamente con la identidad de las personas hacia un territorio. Por esa razón es que muchas veces en las elecciones federales hay mayor involucramiento de los ciudadanos y mayor participación, desde luego, que en los procesos locales. Y debo decir también que es en estos municipios, en los más poblados, donde tenemos las tasas más altas de abstención del Estado de México. Es decir, es donde menos gente vota, a diferencia de los municipios menos poblados, que son los del sur del Estado de México, donde podemos llegar a tener tasas de participación de 90, 70, 90%, que son porcentajes bastante elevados en el comportamiento electoral, ¿no? En la participación. Ahora, esta es la representación de la legislatura 2009-2012, que se deriva de las elecciones del año 2009, y aquí está en el mapa plasmado, y vemos lo que les comentaba hace un momento, cómo el PRI recupera todo este dominio en prácticamente todos los distritos electorales. Y bueno, pues es muy claro también, insisto, cuando lo asociamos con fenómenos electorales nacionales. Yo insistiría en esa parte, porque acá tenemos verdaderamente la influencia tanto del gobierno local en ese momento, insisto, con Enrique Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México, pero ya claramente posicionado como un contendiente serio para la presidencia de la República, y eso, bueno, pues también tiene un impacto importante sobre el comportamiento de los electores. Al final tenemos la elección 2012-2015, donde el PRI tiene 39 diputados, el PAN tiene 11, el PRD tiene 12 y las coaliciones o los partidos emergentes logran 13 diputados. En 2015-2018, es decir, la más reciente elección y la conformación actual de la legislatura, tenemos 34 diputados, que si no mal recuerdo es el máximo número de diputados que se puede tener en elección directa, de mayoría relativa, y esto hace que, por ejemplo, el PRI no tenga acceso directamente a diputados de representación proporcional.
Si ustedes recuerdan cuál es el origen de la representación proporcional, pues viene de un contexto histórico, por supuesto, en donde había pues prácticamente ausencia de competencia electoral, no había una pluralidad política, y la idea con la que se introdujo el principio de representación proporcional fue justamente dar espacios de representación a fuerzas políticas que por medio de las elecciones no lograban ocupar escaños. Ese es un elemento también fundamental, sobre todo frente a esta discusión de eliminar, por ejemplo, a los, digamos, la representación proporcional, que desde luego hay toda una discusión al respecto, hay voces a favor, voces en contra. Yo en particular tuve un proceso de formación muy cercano a José Woldenberg en mi proceso de titulación doctoral. Él fue mi asesor de tesis, entonces estoy muy cerca de su línea ideológica, y en este sentido me parece que históricamente es fundamental el principio de representación proporcional, y en todo caso valdría la pena hacerle ajustes, pero no desaparecer la figura de los plurinominales, aunque por supuesto que entiendo todos los argumentos de debate que están esbozados entre los estudiosos y los actores políticos que piden la desaparición de esta figura. Finalmente me acerco a un concepto de municipios que han tenido un comportamiento electoral que yo llamo sui generis, pero en realidad también podemos hablar de normalidad electoral expresada en función de procesos de alternancias. La idea también de la democracia es generar espacios de participación en donde los ciudadanos decidan que si la persona que está gobernando o el partido que está gobernando no hace bien las cosas, pues el voto sea un mecanismo de sanción que permita justamente la reestructuración de la representación política, ¿no? De los actores políticos. Y en este sentido, por ejemplo, NESA, aquí tenemos, en esta línea de tiempo electoral podemos apreciar cómo han tenido diferentes procesos de alternancia. Ciudad Neza para muchos se considera un bastión fundamental para el PRD y prácticamente una hegemonía del PRD, es decir, un municipio donde prácticamente solamente existe el PRD como fuerza electoral capaz de ganar por sí misma procesos electorales. Entonces aquí, como ven, hay un comportamiento bastante homogéneo en la representación 2000, 2003, 2006. Lo que sí cambia seguramente son los porcentajes de representación. Les aseguro que en 2006 quien haya ganado tiene muchos más votos aquí para el PRD que en el año 2000. Sin embargo, las diferencias electorales no tuvieron un impacto sustancial sobre quién gobierna en esa. Y en 2009, que es el momento en el que, como han visto en los mapas que presenté previamente, hay una subida histórica también del PRI, histórica, digamos desde 2000 hasta ese momento, pues también el PRI sorprende en Ciudad Nezahualcóyotl y gana. Yo creo que incluso para el mismo PRI fue un resultado inesperado el haber ganado la elección de Ciudad Nezahualcóyotl en ese momento. En 2012 fue cuando se tuvo un proceso electoral bastante con resultados muy cerrados y un largo proceso de impugnaciones que siguieron a esa elección. Aquí lo saben porque tuvieron incluso las boletas almacenadas en el auditorio del instituto un buen tiempo. Y bueno, al final el PRD logró mantener el dominio en Ciudad Neza y ahora lo refrendan en la elección más reciente. Pero esto pues es un dato relevante que, como les decía hace un momento, a mayor competitividad, también mayor conflictividad, mayor contestación en los procesos electorales. Otro municipio que es interesante es el PAN, porque tiene un comportamiento prácticamente hegemónico
en Atizapán de Zaragoza, ustedes ven que en 2000, 2003, 2006 tiene el control total Acción Nacional. En 2009 sucede prácticamente lo mismo que ocurrió en el caso de Ciudad Neza, y después se refrenda el dominio de Acción Nacional en este municipio de Atizapán de Zaragoza, que por cierto también es uno de los más poblados del Estado de México. Luego viene Coyotepec, en donde hemos tenido ahí sí varios procesos de alternancias, y es un caso verdaderamente muy interesante, porque aquí cabría el hacerse la pregunta de qué es lo que produce las alternancias, sobre todo en gobiernos municipales, donde en realidad tenemos pues actores políticos muy bien definidos, y yo aquí tendería a inclinarme más por la hipótesis de que son las personas las que movilizan los electorados y las que hacen que cambien, digamos, las tendencias electorales, más que los partidos. Y los partidos juegan un rol muy distintos en este tipo de escenarios electorales. Para alguien que estudia comportamiento electoral, este tipo de casos resulta verdaderamente ejemplar, porque se pueden meter a hacer pues muchos análisis de elecciones subnacionales e incluso análisis de campo para quien tenga alguna tesis en esta materia, o a quien le interese hacer tesis en esta materia. Puede ser muy interesante el averiguar cuáles son las respuestas a estos resultados, es decir, qué es lo que está detrás de los resultados, qué es lo que motiva a las personas a votar por el PRI en 2000, por Convergencia en 2003, por el PRD-PT en 2006, por el PRI nuevamente en 2000, PRI en 2012 y ahora por el PAN. O sea, si lo vemos desde una perspectiva ideológica, pues hay muchas cosas que podrían carecer de sentido. Es imposible que una población de un municipio, insisto, que no tiene mucha movilidad social o poblacional, mejor dicho, en cuanto a migración, etcétera, tenga cambios tan drásticos desde una perspectiva ideológica de comportamiento electoral. Es decir, uno puede entender que gente que pueda votar eventualmente por el PRD, vote por Morena, por el PT, por Convergencia, que son partidos que tienen digamos, una raíz ideológica similar, al menos históricamente, y después el PAN, el PRI y el PRD, que también están muy bien asimilados por sí mismos en sus diferentes espectros ideológicos, podríamos decir centro, centro-derecha, centro-izquierda, pero están mucho más cerca del centro, digamos, las tres opciones, y ahí lo que habría que preguntarse es qué es lo que hace que los electores voten por una u otra opción, y también qué es lo que hace que los partidos digamos, ideológicamente contrapuestos se alíen en busca de resultados electorales favorables, ¿no? Ahora, acá en el caso de Metepec también, que es un municipio urbano con un desarrollo económico bastante relevante, también hemos tenido casos pues paradigmáticos digamos, en la representación. Por ejemplo, en el año 2000 y 2003 fue Acción Nacional quien ganó la presidencia municipal, pero en 2006 gana el PRD-PT con un candidato, además producto del PT, que verdaderamente para la conformación poblacional de Metepec llama mucho la atención el cómo una persona, digamos, producto o propuesta por un partido como el PT, que en realidad no tenía una gran presencia en ese momento en Metepec, pueda ganar la presidencia municipal. O sea, ahí hay muchos elementos. Luego nuevamente el PRI y sigue gobernado este municipio por el PRI en la actualidad. El caso de Naucalpan, donde también observamos pues un comportamiento bastante disputado ahí entre Acción Nacional, pero que normalmente, dada la conformación, dadas las actividades económicas de ese municipio, uno tendería a pensar
que tiene mayor proclividad a votar por Acción Nacional que por el PRI, y sin embargo el PRI pues ha logrado pues imponer condiciones entre 2009 y 2015, en un momento en donde también han caído de alguna manera digamos, las preferencias electorales del Partido Revolucionario Institucional, como lo vimos en el fin de semana pasado, por lo menos esa parece ser una tendencia, al menos a nivel nacional. Yo dejaría hasta aquí este análisis. Tengo unas gráficas que me encontré entre algunos de los artículos que mencionaban al principio, en donde hicimos una comparación, pero estas se las voy a dejar para que las puedan analizar posteriormente, de cómo se van dando las transiciones. Se las voy a pasar muy rápido. Primero marco hegemonías, es decir, las hegemonías son donde los partidos, donde un partido, cualquiera que sea, es prácticamente el único capaz de ganar elecciones, para no entrar en mayores explicaciones. Tenemos que la mayoría, esto es hasta 2009, no tengo actualizado el estudio, pero igual creo que puede ser interesante actualizar este estudio para que vean justamente cómo se están comportando las tendencias. De alguna manera hicimos ese análisis y están desagregados los datos en la presentación. Simplemente sería cuestión de aglutinarlos en esta gráfica para que lo vean mucho más claro. Tlalnepantla de 96 a 2009, pero como lo mostrábamos en el gráfico anterior, ya tuvo 2 alternancias con el PRI, ¿no? Y actualmente lo gobierna el PRI. Sin embargo, toda esta tendencia de 96 a 2009, pues que finalmente es una franja de tiempo bastante considerable, había un comportamiento prácticamente hegemónico de Acción Nacional, y lo que les comentaba, Ciudad Neza, también con un comportamiento hegemónico en la representación del partido de la Revolución Democrática. Aquí estos casos, que son a mí los que más me interesan, es cómo se van dando, y es en lo que hacíamos hincapié hace un momento, cómo se van dando las alternancias entre partidos en los diferentes municipios. Y ahí tienen algunos datos que efectivamente creo que valdría la pena para un análisis más profundo actualizarlos o sumar los datos de los que hacíamos mención hace un momento para integrar esta tabla. Entonces, vaya, aquí creo que es muy interesante el hacer estos análisis para que ustedes se queden con una idea mucho más clara de cómo se va constituyendo la representación a nivel subnacional, es decir, en este caso en el ámbito municipal. Y bueno, luego tenemos aquí municipios con alternancias multipartidarias, ¿no? O multipartido, que es lo que mencionábamos hace un rato. ¿Qué es lo que hace que los electores se vayan manifestando en un espacio determinado de territorio por Acción Nacional, por el PRI, por el PRD? ¿Acaso estarán probando efectivamente qué partido es más eficaz como opción de gobierno? Es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿O qué es lo que motiva a los electores a participar finalmente en procesos como estos? Luego, bueno, este es el final de la presentación. No sé cuánto tiempo me queda, o si ya lo dejamos para preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Ya nada más voy a concluir muy rápido con algunas ideas que anoté justamente de la reflexión que quisiera plantearles sobre el rol de las autoridades electorales. Es decir, todo esto es cómo se traduce la parte electoral, y enseguida voy a leerles muy rápido una reflexión de las implicaciones que tiene para las autoridades electorales, por ejemplo, el cambio institucional que se refiere a los procesos de reforma política, por un lado, y también el mismo desarrollo de las elecciones. La participación ciudadana constituye el motor principal de las elecciones. Esa es una primera afirmación. En México tenemos ciudadanos que participan de manera informada, quienes lo hacen por tener intereses políticos directos y quienes lo hacen como una forma de intercambio de beneficios. Sin embargo, uno de los principales problemas que plantean las diferentes formas de involucrarse en asuntos públicos, léase elecciones, es que para la mayor parte de nosotros los ciudadanos,
participación se resume al momento electoral, el asistir a votar y después nos olvidamos. Y esto es como un proceso de reflexión también para ustedes. En este sentido, teniendo en cuenta que las elecciones implican un conjunto de intereses contrapuestos de varios actores, resulta fundamental la tutela que se haga de ellas, de las elecciones, en democracia y en función de los distintos derechos y obligaciones que justamente rigen el marco electoral. Con los procesos de institucionalización de las elecciones, hemos transitado desde la organización gubernamental de los comicios hasta procesos electorales realizados por autoridades autónomas como esta, la del IEM, y provistas de diferentes mecanismos de acción que garantizan la tutela adecuada de los derechos ciudadanos, de un derecho fundamental que es el derecho al voto. De igual manera, una parte que cada vez cobra mayor relevancia en la organización de las elecciones es la etapa jurisdiccional, procesos sancionadores y un listado amplio de faltas, delitos e irregularidades que hacen de nuestro sistema electoral una maquinaria de ingeniería compleja y vanguardista. El único problema que subyace a este avanzado desarrollo del sistema electoral, que dicho sea de paso ha sido exportado a varios países, uno de ellos Irak en 2003, en un país completamente destrozado por la guerra, sin sistema electoral, con la asesoría del Instituto Federal Electoral en ese momento, ahora INE, se organizaron los comicios en Irak en 2003. Es un dato que vale la pena también tener a la mano. Insisto, el único problema que subyace a este avanzado desarrollo del sistema electoral mexicano es que la base sobre la cual se construyeron los cimientos de todo el entramado institucional es la desconfianza. Y esto lo afirma todo aquel estudioso de procesos electorales y es un elemento fundamental para entender el por qué las elecciones en México son tan conflictivas y por qué el rol de las autoridades electorales es tan cuestionado independientemente de lo sofisticado que pueda resultar el sistema electoral mexicano. Ese elemento que transita por sus actores, reglas, instancias, elecciones y resultados mina todo el quehacer de las autoridades que lo rigen, plantea un gran desafío permanente y desde luego implica que los actores políticos deben actuar con gran responsabilidad. Si ustedes leyeron los encabezados de la prensa en este fin de semana, había varios estados donde los diferentes actores políticos se declaraban ganadores. Eso es lo peor que puede tener como un contexto electoral, sobre todo en elecciones cerradas. Si ustedes recuerdan, son quizá muy jóvenes para recordarlo con gran viveza, pero la elección de 2006, por ejemplo, que se acabó con un 0,5% de diferencia de una elección de más de 14 millones de más de 30 millones de votos, disputados entre primera y segunda fuerza, la elección se separaba por 300,000 votos o por, no sé, una cantidad mínima en donde verdaderamente un recuento de los diferentes errores hubiera podido alterar el resultado de la elección. En fin, quisiera dejar solamente estos temas anunciados, quizá los abordemos con más calma en preguntas y respuestas, si es que tienen, si todo quedó muy claro, quizá no sea el caso, pero yo quiero agradecerles mucho su atención, insisto y reitero el agradecimiento y el gusto que me da estar en el instituto, el agradecimiento con los consejeros, con el centro de formación que me invitaron a dar esta charla. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por su presentación. Ha sido definitivamente muy claro este barrido histórico que se nos ha hecho de las elecciones en el Estado de México. Y bueno, tenemos varias preguntas. Es obvio que ha generado gran interés el tema que se está refiriendo el día de hoy. Así que me voy a permitir dar lectura a todas ellas. Gracias. La primera es de parte de la licenciada Lucía Velázquez y ella pregunta ¿cuáles son, a su criterio, las ventajas y desventajas que derivan del balance de las elecciones en la actualidad? Tenemos un comentario y dice, sería interesante que algún investigador serio considerara en alguna oportunidad la variable
de cooptación y compra de electorado en su análisis. Sí. Y otra pregunta dice, ¿la alfabetización tiene influencia en las elecciones? Claro. Sí, sí. ¿Tomamos grupos, quieres? Ok, o ya contesto. Bueno, esas dos y luego sí, perfecto. voy pasando. Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a empezar de las que me parecen más sencillas. El tema de la cooptación, como se planteó en la pregunta, desde luego que está estudiado de manera muy seria en México. Les sugiero revisar la literatura sobre clientelismo político, que es una de las formas como se le conoce a todos estos fenómenos de intercambios, y por eso también en mi presentación hice alusión a que hay ciudadanos que participan por intercambio de beneficios. Ahí les sugiero revisar literatura especializada sobre clientelismo político. Yo conozco en particular el doctor Edgar Hernández, quien fue mi jefe y fue presidente del Colegio Mexiquense. Tiene un libro sobre clientelismo político que tiene una introducción de Pasquino, este autor italiano, de Leonardo Morlino, que puede ser un análisis también muy interesante sobre el tema. Pero hay una muy vasta literatura sobre clientelismo político, elecciones. Ahora hay muchos temas en la red por la rendición de cuentas, que es un esfuerzo del CIDE con varias organizaciones mexicanas. Están haciendo todo un análisis de todas las estrategias anticorrupción, etcétera, donde también hay una parte dedicada, desde luego, al ámbito de las elecciones y de la compra, coacción del voto, etcétera. Y por supuesto los materiales que produce la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Yo creo que ahí hay una muy amplia gama de literatura generada sobre este tema en particular. Desde luego que el tema de la alfabetización es muy importante, digamos, en el comportamiento electoral. Yo pienso que una persona sin instrucción tiene intereses muy distintos en las elecciones que una que tiene instrucción, que tiene una determinada posición social, y también les puedo decir en contraste que va a tener muchos más alicientes en participar una persona sin instrucción y sin recursos que una persona instruida, con recursos y con todo lo que ustedes quieran alrededor. Y hay estudios también que dan cuenta de ello. Digamos, cuando uno estudia los segmentos poblacionales que más votan, generalmente son las poblaciones menos favorecidas económicamente, menos ilustradas, las que votan de manera masiva, y un poco lo ven también en la conformación de los municipios. Insisto, hacer una presentación como la que yo hice en el tiempo que lo hice tiene sus desventajas, porque uno no puede entrar al análisis de todas estas variables. Hacen muy bien en preguntarlo porque es todo lo que está detrás de los mapas, justamente lo que están preguntando. Y finalmente, ventajas y desventajas del balance de las elecciones. Yo creo que depende de la óptica con que se mire. Es decir, hay un autor que se llama Dennis Thompson, que publicó un libro llamado Just Elections en 2004, que tiene un postulado de, por ejemplo, cómo hacer que las elecciones verdaderamente se consideren justas, porque en inglés Just Elections puede querer decir dos cosas. Por un lado, solo elecciones, pero también puede querer decir elecciones justas. Entonces, él articula todo su libro en función de ese título, y lo primero que dice es que el tema de justicia en un proceso electoral es sumamente relativo y sumamente ambiguo, en el sentido de que está relacionado, está asociado con un tema de percepción, mientras que para el candidato ganador, y él habla de la elección del año 2000 en Florida, que también se
resolvió la elección presidencial por un margen de 0,5%, ¿cómo es posible que el actor, o sea, es decir, para los actores ganadores de una contienda electoral resulta justo el resultado, la organización, todo el proceso, etcétera, y para quien pierde, el resultado puede resultar injusto, valga la redundancia. Entonces, digamos, se los dejo a manera de reflexión también para tenerlo ahí anotado. Bien, el siguiente bloque de preguntas del Sol de Toluca. Ahora que los partidos políticos tienen oportunidades reales de ganar espacios electorales, entre paréntesis, ayuntamientos y diputaciones, gubernaturas y la presidencia, ¿aún es válido el principio de representación proporcional? ¿Sería oportuno reducir el número de cargos de representación proporcional? La siguiente pregunta es de David GTC. ¿Cuál sería la perspectiva para la próxima elección de gobernador de acuerdo a las estadísticas actuales y las que se han generado con su investigación? ¿Considera que la elección de 2017 el Estado de México mantendrá la tendencia pluralidad y competitividad política? Bueno, voy a hacer las respuestas políticamente correctas. Creo, a ver, lo primero, y es un tema al que entré de manera breve al final de mi intervención, sobre el principio de la representación proporcional. Desde luego que es un elemento de la participación política que ha cambiado, o mejor dicho, de la representación política que ha cambiado fundamentalmente desde sus inicios. Es un mecanismo que viene desde 1963, que se perfecciona en 1976 y que tiene, me parece, una de sus primeras traducciones reales de peso electoral en la elección de 1979. Pero hay toda una discusión. En aquel momento, desde luego, que tenían un contexto histórico en donde era absolutamente pertinente, donde incluso las reglas para llegar eran muy diferentes a lo que tenemos ahora, y creo que en todo caso es un mecanismo que se ha ido pervirtiendo. A mí no me parece malo, y lo digo con toda seriedad también, porque lo he estudiado, porque, e insisto, porque me formé con José Waldenberg, y José Waldenberg también es muy claro con ese tema, y yo estoy convencido también de sus argumentos. Es decir, es un tema de principio histórico de la fundación del sistema electoral mexicano. O sea, me parece que incluso puede de alguna manera determinar la identidad de nuestro sistema electoral. Creo que debe haber ajustes, sí. Creo que podría haber reducciones, sí, por supuesto. Sin embargo, creo también que la manera que tienen algunos partidos de encontrar, y recordemos que finalmente los partidos son la traducción de voces de la sociedad. O sea, tampoco perdamos de vista, yo sé que muchas veces en todo este etiquetado que hacemos de partidos, de los políticos, de la política, como o sea, la política es sucia, la política es corrupta, o sea, todo esto que tenemos como juicios a priori sobre la política, sobre el quehacer electoral y sobre todo lo que implica gobierno y elecciones, creo que nos lleva a perder de vista muchas veces también cuál es la función de los partidos políticos. Y bueno, veamos aquellos casos en donde gana un ciudadano independiente, cómo integran sus gabinetes y cómo le hacen también para gobernar. Un ciudadano independiente tiene demasiados bemoles para gobernar sin una alianza concreta en el Congreso. ¿Cómo le hacen? O sea, y recordemos que muchas veces la parte más importante del quehacer gubernamental está en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso es donde se determinan el presupuesto. Y también muchas cosas de la estructuración o que a posteriori terminan en la integración de la administración pública. Entonces, yo, digamos,
ok, quizá no estoy respondiendo de manera muy concreta, creo que es un tema que merece mucha discusión, que hay un gran debate alrededor, pero yo en particular creo en la representación proporcional, pienso efectivamente que debería tener ajustes, pero bueno, me parece que no debe desaparecer la figura de la representación proporcional, porque si lo hicieran, también estaríamos perdiendo de vista, por ejemplo, la gráfica en donde mostraba la conformación por representación proporcional de los ayuntamientos en sus cabildos. Entonces, o sea, digamos, también depende en qué órganos de la representación nacional o subnacional estemos pensando, porque quizá haya organismos como no sé, quizá el Senado, que es uno de los órganos del Estado donde más tardó en llegar la representación proporcional, donde quizá valdría la pena hacer una revisión importante, y desde luego en el Congreso Federal, en San Lázaro. Pero bueno, yo me pronuncio porque se quede el mecanismo y que quizá sí sea sujeto a que se revise en el sentido de… Creo que cambiaría mucho el sentido de la representación proporcional si en lugar de una designación de lista cerrada de un partido político viniera la primera minoría, por ejemplo, el segundo lugar en una elección ocupara un escaño de representación proporcional. Quizá podría ser una alternativa interesante. ¿Por qué? Porque entonces estas personas que ocupan el segundo lugar en una elección, por supuesto que también tienen una representación legítima de una parte del electorado. Entonces, quizá esa puede ser una propuesta. Los otros dos planteamientos están estrictamente relacionados con futurología o con pues sí, con previsiones futuras. Creo que habría que hacer varios análisis sobre el comportamiento electoral a nivel nacional. Insisto, una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a nivel local. No nos confundamos. Creo que podremos tener más elementos después de una elección para gobernador en el Estado de México. Yo la verdad es que no sé quién vaya a ganar, pero creo que hay condiciones que permiten advertir que puede ser una elección competida, y lo siento por mis amigos del IEM, porque, insisto, cualquier elección competida genera una serie de tensiones en los electorados y aumentan desde luego la presión sobre las autoridades electorales, que también pues vale la pena ir dándole seguimiento. Lo demás sería entrar en el ámbito de las especulaciones, y a mí francamente me gusta más mantenerme alejado de esa dinámica, y no me gusta hacer como pronósticos, sobre todo cuando no hay tantos elementos. Ahorita podríamos decir, bueno, pues sí, es que el PAN ya está celebrando que le fue muy bien en las elecciones estatales y que tienen, o sea, hay elementos, los elementos están ahí, todos los tenemos, pero falta todavía tiempo para 2018. Creo que habría que esperar mucho más tiempo para hacer predicciones, pero hay elementos que cualquiera nos permitirían sacar ciertas conclusiones, ¿no? Lo demás sería especulación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, las últimas 3 preguntas. Néstor B. pregunta: ¿por qué las elecciones en México son tan costosas, tanto dinero legal como ilegal? ¿Por qué no se castiga esta práctica? Aquí la segunda pregunta sí. No tiene nombre, pero felicitan al doctor Castillo, dice muchas gracias y felicidades por su ponencia. Y la pregunta es: la pluralidad política que usted está explicando ¿contribuye a la consolidación democrática en el Estado de México? Y finalmente, ¿cómo influyen los candidatos de las elecciones federales en las elecciones locales? La última, perdón. ¿Cómo influyen los candidatos de elecciones federales en las locales? Okay.
Empezaré por la última. Yo, como lo dije a lo largo de mi exposición, yo encuentro a lo largo de las evidencias, tanto estadísticas como del comportamiento electoral general, que sí hay una influencia de actores políticos relevantes a nivel nacional. Lo dejaría incluso a ese nivel, actores políticos relevantes, no necesariamente candidatos, sobre el comportamiento electoral. E insisto también en el hecho de que la Ciudad de México tiene un enorme peso sobre una parte muy importante del Estado de México, y la política a nivel nacional desde luego que influye. En el Estado de México me parece muy clara esa incidencia de los vaivenes que plantea la política nacional o las elecciones nacionales, la incidencia de los actores políticos relevantes del país sobre el comportamiento electoral en el Estado de México. El costo de las elecciones es un tema también largamente discutido en ciencia política. El propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con el consejero electoral Ciro Murayama, tienen un libro muy interesante que se llama Elecciones, Dinero y Elecciones, en donde hacen todo un análisis de cómo está estructurado el costo de las elecciones. Y hay, si ustedes ponen frente a frente el sistema electoral de los Estados Unidos de América con el sistema electoral mexicano, se van a dar cuenta, o los sistemas europeos, por ejemplo, se van a dar cuenta que no necesariamente, bueno, el sistema electoral norteamericano también tiene una parte de financiamiento público. La diferencia con México es que no es exclusivo. Un candidato puede renunciar, por ejemplo, al financiamiento público. Yo les preguntaría si ustedes estarían de acuerdo en que en México se renunciara al financiamiento público, si alguien pudiera hacerlo. Imaginen a cualquier candidato, a cualquier expresidente, a cualquier persona que haya ocupado la más alta posición del país, que es la presidencia de la República. ¿Cómo hubiera sido esa elección a nivel de recursos si no hubiese habido topes de campaña establecidos porque el dinero con el que se financian las elecciones es de origen público? O sea, lo dejo también como a manera de reflexión, pero es una pregunta sumamente relevante, porque ahí pueden tener todo tipo de intereses involucrados en un proceso electoral, por un lado. Y ese es el origen de la determinación del financiamiento público para el sistema electoral mexicano. Luego está el tema de los topes. Yo creo que habría que hacer una revisión de la asignación del presupuesto. De hecho, tengo un artículo escrito al respecto, en donde podría quizá tomarse en consideración, por supuesto que esto a los partidos políticos no les gusta, pero donde se tome en consideración la participación o el número de votos para asignar presupuestos. Quizá sea una propuesta como, pues insisto, que no resultaría benéfica para los partidos políticos, pero me parece que en la época de vacas flacas que estamos viviendo y que cada vez se hace más álgida, de crisis estructural, ya hablando en serio, económica y financiera, creo que sí valdría la pena hacerse un cuestionamiento sobre el financiamiento público. Es decir, pero yo no cuestionaría el financiamiento público como principio, por la pregunta que les planteaba inicialmente. Quizá, y lo pongo como una idea simplemente para discusión con ustedes, quizá lo que valdría la pena es analizar cómo se determina ese financiamiento. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Y finalmente, la pluralidad política contribuye a la consolidación. Desde mi punto de vista, sí, absolutamente, en el sentido de que pues, es la historia es la historia como se ha ido modificando, por supuesto, la democracia en México. En México la democracia no llega por una perspectiva económica, no llega por un crecimiento económico histórico, no llega en momentos de bonanza, llega en momentos de crisis,
y la puerta por donde entra la democracia es justamente la vía electoral. No lo olvidemos, a diferencia de muchos otros países que han emergido de regímenes autoritarios, ya sea militares o no militares, etcétera, de dictaduras de muchos tipos. También en Europa hay casos así, está el caso portugués, el caso español, el caso griego, en donde finalmente no necesariamente se estructuran por una vía electoral, sino por la vía política y por la vía económica. En México creo que el gran eje articulador de la democracia, para bien o para mal, ha sido la vía electoral. Entonces, y por eso es que también México ha invertido tantos recursos en fortalecer a las autoridades electorales, en crear instituciones de administración electoral robustas como esta, que garanticen finalmente lo que los ciudadanos por sí mismos no pueden garantizar, que es la neutralidad electoral. Si yo les explico cómo se realizan las elecciones en Estados Unidos y el nivel de conflictividad que tienen en Estados Unidos, a diferencia de nosotros, se escandalizarían. Yo hice una tesis doctoral justamente comparando Estados Unidos, administración electoral, contra México en contextos de elecciones con resultados estrechos, y el resultado es, nada más para ponerles un ejemplo, y no es caricatura, es realidad. En Estados Unidos, en Florida, que fue el estado que definió la elección, para quienes no lo sepan, en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos no se elige de manera directa, se elige a través de un colegio electoral del cual cada estado, en función de su población, tiene un cierto número de grandes electores. Pero ahí la diferencia es que quien gana la elección, por ejemplo, si el Estado de México tuviera 50 electores y la diferencia entre PRI, PAN y PRD fuera de 3 puntos o 2 puntos porcentuales, quien gana, o sea, el número uno de esa elección gana todos los votos electorales. Así es en Estados Unidos. Por eso hay presidentes que han tenido menos votos poblacionales, menos votos absolutos, pero votos suficientes en Congreso, en el colegio electoral para ser presidentes. Insisto, el gobernador del estado de Florida en 2000 era el hermano del candidato presidencial, entonces era el responsable de toda la administración electoral, porque allá no es una administración electoral independiente, sino una administración electoral que depende del gobierno. La responsable de calificar la elección era la coordinadora de campaña del candidato presidencial de George Bush. Y por último, había toda una serie de mecanismos en Florida que determinaban que en caso de que hubiera una elección con un porcentaje menor de diferencia entre primero y segundo lugar al 1%, tendría que haber un recuento automático de votos. Sí, nada más que en Florida en ese momento había por lo menos 7 formas distintas de votar. Algunas de ellas eran voto electrónico, otras en papeleta, otras en papeletas perforables, que eso generó todo un lío legal. En fin, había muchas cosas que al final se tradujeron en un tema de incertidumbre total para determinar quién era el ganador, y la elección se resolvió por la vía jurisdiccional. ¿Y saben cuántos reclamos hubo después de que el tribunal o que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se manifestó? Ninguno. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el proceso electoral no determina el futuro de una nación. Pero en México parece que no estuviéramos en esa disposición, es decir, que lo más importante de una elección es el resultado en sí mismo y no lo que viene después. Entonces, y esto también se los dejo a manera de reflexión, para decirles que yo creo que sí es muy importante la existencia de la pluralidad política en la determinación de la consolidación de la democracia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por tus aportes, por compartirnos tu experiencia, tu investigación, y
En este gesto que ha tenido con nosotros, pues nos deja la presentación del día de hoy, así que cualquier persona que desee tenerla, por favor se acerca a la subdirección académica y con mucho gusto se le hará entrega del material que exista. Y bueno, por último, me permito a nombre de este organismo electoral entregar el reconocimiento al doctor Jorge Galileo Castillo Vaquera por dictar la conferencia magistral Balance de las elecciones y la administración electoral en el Estado de México. Y conjuntamente con una serie de libros que se editan aquí en este Instituto Electoral del Estado de México. Gracias. Únicamente me resta reiterarles la invitación para la próxima sesión de este ciclo de conferencias el día 14 de junio en este mismo lugar. Muchas gracias, buenas tardes.